un tendido de una red, o sea, nosotros cuando le damos el práctico de la red de agua potable, incluso yo le voy a dar algo, cuestiones de acueducto y todo eso, porque, por ejemplo, para un sistema de abastecimiento de agua tenemos el acueducto que viene de Paso Piedra, por ejemplo, a Bahía Blanca, y esas cosas también las tienen que saber dimensionar, pero se supone que eso ya lo traen de hidráulica, ¿está? De todas maneras, antes, entre lo que es la captación de agua superficial o subterránea desde una fuente superficial o subterránea, tenemos todo el transporte hasta Bahía Blanca, después tenemos la potabilización del agua, y después de la potabilización está el almacenamiento, que serían los tanques o cisternas. La potabilización, como necesitamos empezar con el práctico, la va a dar la semana que viene Horacio, empieza a dar todo lo que es la introducción a la potabilización de agua. Y hoy salteamos ese paso y arrancamos con lo que es el almacenamiento. Entonces, ¿para qué sirven los almacenamientos? O sea, tanto en cisternas, que vamos a ver la diferencia, y tanques, cumplen distintas funciones, ¿está? Y no todos cumplen todas las funciones. Entonces, lo que necesitan saber es, esto está todo, no escriban nada de lo que está acá escrito, porque ya lo tienen escrito ustedes. Una es, dice, tener un volumen necesario para regular entre la producción de agua potable y la demanda de consumo. ¿Qué pasa? Así como las redes y los acueductos se calculan para el caudal, y estas cosas sí, las estoy diciendo y no están, las que hablo, las redes de agua se calculan para el caudal máximo al horario, o sea, es el caudal, para el periodo de diseño, en el día de máximo consumo a la hora de mayor consumo, ¿está? Pero, por ejemplo, las plantas de agua potable no se calculan para los máximos, se calculan para los caudales medios. ¿Por qué? Porque se supone que el agua que de noche no se usa se almacena, y que se sigue produciendo en la planta, se almacena en algún tanque para absorber los momentos de pico. Porque si no haríamos plantas muy sobredimensionadas, si el pico es un alfa de 2, por ejemplo, haríamos una planta el doble de grande de volumen, recara, y que en realidad no trabajaría todo el tiempo con ese caudal. Entonces, los caudales de diseño para las plantas son caudales medios. Y en las plantas depuradoras después los picos los absorben también los tanques de compensación previo. Entonces, también se hacen con los caudales medios, ¿está? Entonces, ¿para qué sirve el almacenamiento? Entonces, regular la oferta con la demanda, o sea, lo que da el servicio de agua, que es la oferta, el proveedor, y lo que está demandando del consumo, el pico, se guarda en un tanque, y cuando viene el máximo consumo, sale del tanque para eso. Hay algunas veces que no hace falta, y después lo vamos a decir cuándo son. Otro es reservas para atender necesidades de incendio. Esto es para localidades pequeñas, ¿está? Porque en general, para localidades que pasan los 250.000 habitantes, los caudales para incendios se sacan directamente de la red, y es conveniente que los hidrantes estén sobre las cañerías principales y no sobre las secundarias, porque las que llevan presión y llevan el mayor caudal son las cañerías principales. Eso lo vamos a ver cuando aprendan en la red con Pamela dónde se colocan los hidrantes. Pero si hay un tanque de agua, por ejemplo, Dorrego, que tiene 12.000 habitantes, tiene un tanque de ese tipo, también Oriente, esos tanques que tienen el resguardo para incendio, vamos a ver ahora cómo tiene que ser el tanque para que ese volumen para incendio esté siempre disponible, porque si se me prende fuego en verano en una cuadra, un edificio, y yo, el tanque de la ciudad, la gente un día en enero que consume mucho el agua y no está ese agua reservada en el tanque, no tendría agua.
¿tá? No me daría abasto. Pero por otro lado, si yo dejara una parte muerta de agua sin utilizar, eso se descompone y entonces me contamina el otro agua. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace para que no suceda eso. Y otra función que cumplen los tanques de almacenamiento es que son de reserva por si se corta la luz, por ejemplo, o se rompe una fuente de abastecimiento, una cañería, no sé si como se ha roto hace 2 años el acueducto acá en Bahía Blanca, principal, y hay que cortar el servicio de agua. El ENOSA, para los proyectos del ENOSA, ¿tá? Establece que la reserva de agua debe ser del 25% del volumen consumido diario, ¿tá? Lo que quiere decir, el 25% del volumen consumido diario es, bueno, el agua para 6 horas, ¿tá? Porque ¿cuánto es el 25% de 24 horas? 6 horas. ¿Estamos? Entonces, el agua que se consume en 6 horas, o si fuera Bahía Blanca, nos está diciendo que tendríamos que tener, supongo, voy a hacerlo redondo, 692.000, pero voy a hablar de 200.000, si son 200.000 metros cúbicos, nosotros tendríamos que tener una reserva de 50.000 metros cúbicos, por lo menos. Bahía Blanca tiene 3 cisternas, ¿está? Y las 3 cisternas suman 114.000 metros cúbicos, con lo cual tendríamos unas 12.000 horas, unas 12 horas, tendríamos unas 12 horas de reserva de consumo. Estamos hablando de consumo para la población, ¿está? De cisternas. Lo que no es, si se rompiera el acueducto, ¿está? Que viene a Bahía Blanca, Bahía Blanca tendría 12 horas, más o menos, bajaría la presión y ya, a veces se va antes porque la gente empieza, en vez de guardar el agua potable en el tanque para tenerla y usarla racionalmente, la gente que hace, saca en un fontón, que yo, deja de ser potable porque la puso en el balde y qué sé yo, y lo que hay que hacer es tratar de que ese agua nos dure lo más posible potable, pero si se rompiera el acueducto tiene una derivación de agua cruda al polo petroquímico. Entonces, sí o sí, dependiendo de dónde fuera esa rotura, si la rotura fuera aguas arriba de la derivación, ya me quedan 10 minutos nomás, pero si resulta, bueno, listo. Si se corta, enlazamos de nuevo. Bien, seguimos. Bueno, la regulación de la presión, ¿con qué se hace? La diferencia, ya lo hablamos varias veces, lo vuelvo a repetir, porque después en el cuestionario, verdadero o falso, no saben esto. Los tanques son elevados, ¿está? Y las cisternas son enterradas. Lo dijimos, alguien la otra vez acotó y estuvo bien, como en los edificios, o en los edificios que hay cisterna y tanque. Y hay algunos que son solamente cisterna porque presurizan. Bueno, y o sea, y si son cisternas, ¿está? Y son enterradas y están en la montaña porque están tomando agua de un manantial, ¿está? Pueden regular la presión. Pero si son cisternas que están enterradas, no regula la presión. Para regular la presión tenemos que tener el agua en un tanque elevado. ¿Estamos? ¿Se entiende, Pamela? Si queda algo que no se entiende, Pamela, avísame, porque yo voy rápido porque se me va a cortar y no voy a alcanzar y me da bronca. Bueno, entonces, ¿cuál debería ser el volumen mínimo de almacenamiento para la regulación que considere además la interrupción de energía o fuente de abastecimiento? Dijimos el 25% del consumo diario, ¿está? Si el consumo diario fueran 200.000 metros cúbicos día, bueno, serían 50.000. Si no, sería lo que se consume en 6 horas, que es lo mismo, porque el 25% serían, si son 24 horas en el día, sería el consumo de 6 horas. Bien, ¿qué otros consumos? Bueno, esto es cómo calcular la capacidad de las cisternas y de los tanques, ¿está? Esto es lo que acabo de decir, del 25%, voy adelantada. Y otros consumos que tenemos que considerar cuando nosotros hacemos el cálculo que no siempre lo tenemos que tener en cuenta. Por eso lo planteo acá, porque para que cuando lo lean, algunas cosas las leen y no las entienden, son 2 renglones y parecen una pavada. Entonces,
no es lo mismo si yo tengo, por eso empezamos de entrada que no era lo mismo tener un agua superficial que un agua subterránea. Un agua superficial requiere un tratamiento para coloides, para arena, para todo planto, todo lo que es más bien superficial. Puede tener sales, pero o minerales, pero en general el agua el agua superficial es más turbia, el agua subterránea no lo es. Si tenemos un agua superficial, nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, un tratamiento con filtro de arena, ¿está? Y tenemos que retrolavar esos filtros de arena. Y para retrolavar el filtro se va llenando de coloides, de algas, de lo que fuera que viene en el agua cruda, y cuando empieza a taponar el filtro, se llama la carrera del filtro, el tiempo que tarda, generalmente los filtros son para una carrera de 24 horas, que pueden trabajar hasta que hay que retrobarlos y limpiarlos, pero cuando hay, por ejemplo, en Bahía Blanca, floraciones algales, ese periodo, cada 8 horas hay que estar retrolavando los filtros, ¿está? Y poner en funcionamiento los otros y así sucesivamente, porque se taponan mucho más rápido. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es el volumen de retrolavado, porque la planta potabiliza agua, la planta potabilizadora, y parte de ese agua va a un tanque en la misma planta potabilizadora que está elevado de manera tal que cuando se terminó la carrera del filtro y hay que limpiarlo, hay que mandarle agua potable, limpia totalmente, en contralavado, o sea, de abajo hacia arriba, para que se eleve toda la suciedad que está arriba de la arena del filtro y limpiar el filtro, ¿está? Entonces, cuando tengo agua superficial, tengo que considerar esos volúmenes. Cuando tengo agua subterránea, generalmente más no, porque no se taponan filtros, porque los tratamientos que requieren agua superficial subterránea es otro. Por otro lado, ¿en qué casos puedo reducir el volumen de agua, ese volumen de agua? ¿Qué diferencia hay entre tanque y cisterna? Ya lo dijimos, pero bueno, se las pongo las preguntas para que se orienten para... ¿Y cuál es el mejor lugar para ubicar un tanque? Lo de la cisterna y el tanque lo dije. ¿En qué casos puedo reducir el volumen? Cuando tengo agua subterránea. Y a veces el tanque, los tanques elevados, son solamente para dar presión, porque si yo tengo, fíjense la diferencia entre agua subterránea y agua superficial. Si yo tengo agua subterránea, se supone que el subsuelo está formando parte de la cisterna, ¿está? Entonces, está continuamente entregándome el agua ahí, yo subo el agua al tanque para darle presión solamente, ¿está? Y si tengo cantidad de pozos para absorber el pico, o sea, que se van activando a medida que tengo más requerimiento, no tengo problema porque me va subiendo al tanque el agua con la bomba y después me da la presión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el mejor lugar para ubicar el tanque? Bueno, fíjense lo que les pongo acá, ¿no? Y acá lo que tienen que hacer ustedes, ¿por qué? Ah, no, esto es otra cosa, la altura del tanque. Cuando nosotros tenemos que dar presión, y van a hacer ustedes cuando hacen el práctico, la presión, la altura de presión que yo tengo que tener para que por las pérdidas de carga que voy a tener en las cañerías me llegue al domicilio y me pueda llegar al tanque de cada domicilio, ¿está? Yo le tengo que dar una determinada altura al tanque. Y la altura del tanque es la base del tanque, ¿está? A partir de ahí yo tengo la reserva o tengo un caudal que sube y baja, pero tengo que considerar que cuando tengo el pico de consumo y me baja el volumen en el tanque, me baja el nivel, yo en los últimos 20, 30 centímetros, ¿tá? Voy a tener capaz 2 metros, 3 metros, ahora vamos a ver un tanque, menos de altura del tanque. Si yo pensé que iba a tener la altura arriba del todo y la tengo ahí abajo, no me va a llegar para entrar a los tanques de los domicilios. Por lo tanto, cuando hablamos de la altura del tanque, para tener la presión, estamos hablando de garantizar la presión mínima desde la cota del fondo del tanque. Bien, ¿de qué pueden ser los tanques?
o las cisternas. Generalmente las cisternas son de mampostería, son en hormigón, a veces en hormigón pretensado, tienen que estar bien revestidas, tienen que estar pintadas con pintura epoxi específica para agua potable, o sea, tiene toda una serie de condicionamientos que lo fijan todos los entes de agua para el trabajo. Y los tanques elevados pueden ser de hormigón armado, que vamos a ver ahora uno, de plástico reforzado con fibra de vidrio, por las dudas, PRFB, quiere decir plástico reforzado con fibra de vidrio, que es el que están viendo ahí, o pueden ser metálicos, y los metálicos también tienen que ser revestidos de mortero o de una pintura epoxi. Y fíjense, bueno, les puse esto como ilustrativo para que vieran cómo se monta primero todo el andamiaje y después se hace la estructura y se lo levanta todo junto el sistema con una grúa, el trabajo. Ahora vamos a ver, como todos los demás, tienen que tener todas las mismas condiciones de lo que voy a plantear. Acá tienen, ¿qué elementos componen un tanque de agua? Esto entra, o sea, lo tienen, y yo se los explico ahora, presten atención a las cosas que están en rojo ahí, porque no están en el apunte, está el planito está en el apunte, también van a tener el PowerPoint, este es un plano típico, que si se me corta, ¿cuánto me queda? Un minuto, bueno, no voy a empezar ahora, porque se va a cortar. Pero bueno, esto es un tanque de agua. Vamos a empezar por las cosas más pavas, pero no son las elementales. Siempre tiene que tener un pararrayo. Después vamos a ver, lo vamos a ver en hormigón bien. Ya sea un tanque de agua cruda, como que es el tanque del hongo que está a la entrada en la planta Patagonia, no sé si ustedes lo vieron, es donde llega el agua cruda, que viene desde el dique Paso Piedras, ¿está? O si fuera un tanque de agua potable. El de agua cruda no tiene tantos requerimientos como el de agua potable, que va en las cuestiones de saneamiento y limpieza que tiene que tener, porque el otro ya es de agua potable, el otro se supone que de ese tanque sale el agua a la ciudad, entonces no puede entrar mosca, ni mosquito, ni murciélago, ni paloma, nada, ¿está? Entonces, vamos a empezar, cuando se corta nos conectamos. Todos los tanques tienen que tener un pararrayos, porque tienen agua, ¿está?